Quiero empezar contándoos una cosa que me pasó cuando estaba estudiando en la universidad, que, bueno, pues en la carrera tenía una asignatura de electrónica y nos la daba un profe y un día estábamos dando sobre el temporizador 555, ¿vale? Un temporizador pues genera pulsos y eso sirve para muchas cosas. Pues puede servir para contar para adelante, puede servir para contar para detrás, ¿no? Puede servir para medir tiempos, ¿no? O, por ejemplo, puede servir para que una luz se vaya encendiendo y apagando, como las luces de Navidad. O puede servir para controlar los tiempos de los semáforos. Los temporizadores sirven para muchas cosas. Y nos contó que antes de ser profesor en Valencia, era profesor en otra universidad en Madrid. Y que uno de sus estudiantes empezó a preguntar muchísimo sobre este temporizador. Era súper aplicado. Y empezó a decir, ¿y esto cómo funciona? ¿Y cómo se conecta con esto? ¿Y esto con esto? ¿Cómo hace para que haga esto otro? ¿No? Era un poco como que tenía muchas ganas de aprender. Poco después se enteró este profesor que ese estudiante tan aplicado había sido detenido porque pertenecía a la banda terrorista de ETA. ¿Vale? Y estaba tan interesado en este temporizador 555 porque lo que quería aprender era cómo hacer bombas. Como podéis imaginar, también un temporizador sirve para contar hacia atrás, llegar hasta el 0 y que algo explote. ¿Vale? Mientras estaba preparando este mensajito, entré en la página de AliExpress para ver cuánto cuesta uno de estos temporizadores. Y me sorprendió, en primer lugar, que no se pueden comprar uno solo, porque son tan baratos que te los venden en packs. Y concretamente, 50 temporizadores de este tipo se venden a 1,62 €. Eso quiere decir que cada temporizador te sale a unos 3 céntimos. Y bueno, es verdad que con esto no tenemos una bomba. Se necesitarían otros componentes para hacerla, pero lo que os quería compartir es que el precio que haría falta para diseñar una bomba que pudiera amenazar con la vida de las... Ostras, ya no me la juego, yo creo que aquí hay como 200 personas, no sé. Pero vamos, para amenazar con la vida de las personas que hay aquí, hacer un artefacto que explotara y que hiciera mucho daño, costaría muy pocos euros. Es extremadamente barato. Sin embargo, pensad en hacer un escudo que protegiera la vida de todos los que estamos aquí. Eso sería muchísimo más costoso y, desde luego, sería muy difícil el poder asegurar que fuera efectivo ante una bomba. Sería muy difícil, pero desde luego sería muchísimo más costoso que hacer eso. En definitiva, acabar con la vida de un centenar de personas puede salir muy barato, por unos pocos euros. Destruir es mucho más fácil que proteger. Hacer el mal es más fácil y más barato que hacer el bien. Y si seguimos reflexionando un poquito más en esto, el bien requiere perseverancia e integridad por nuestra parte. El mal a veces requiere simplemente equivocarse una única vez. Puedes ser fiel durante años en el trabajo, en el matrimonio, en una relación de amistad, pero igual una mala praxis en tu trabajo, fastidiarla un día, igual te invalida para siempre y te hace perder el trabajo. O una infidelidad en el matrimonio. Imagínate, toda una década o 2 décadas haciendo las cosas bien y de repente un día la fastidias. Por un solo día haciendo el mal, eso te puede invalidar muchos años haciendo el bien. Una mancha puede estropearlo todo. Sin embargo, el bien requiere hacer cosas por nuestra parte. Cuando el mal, a veces, es simplemente no hacer absolutamente nada. De hecho, la omisión de socorro es un delito en este país, con penas que van desde multas hasta acabar en la cárcel. Por ejemplo, si presencias un accidente en la calle y no haces nada, aunque sea simplemente llamar a emergencias, llamar a la policía, llamar a una ambulancia, eso ya estás actuando mal, ya estás haciendo el mal. Y lo dicho, es un delito aquí en nuestro país. Pues todo esto, además, tenemos que añadir algo que creo que es incluso lo que más me preocupa en esta reflexión, que es nuestra tendencia natural a querer hacer el mal. Y esto es porque el mal no es solo más fácil y más barato, sino que muchas veces también es más atractivo. Uno de los pasajes más claros acerca de esto lo vemos en la carta de Pablo a los Romanos, cuando dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto es uno de los pasajes que describen más claramente el conflicto interno que tenemos cada uno de nosotros de que quieres hacer lo bueno, pero te nace hacer lo malo. Quieres hacer el bien, pero estás inclinado a hacer el mal. Y ojo, que aquí el problema, aunque Pablo dice esto es en mi carne, no se está refiriendo a la carne física, no es el cuerpo. Pablo no está diciendo que nos tenemos que fustigar y que tenemos que pegarnos latigazos. Aunque es verdad que la palabra que usa Pablo en el original en griego es sarx, que literalmente significa carne física o cuerpo, Pablo se está refiriendo aquí a la naturaleza caída del ser humano, es decir, a esa tendencia natural que tenemos para hacer el mal y evitar hacer el bien. Y este es probablemente el mayor problema que tendremos durante nuestra vida. Batallar contra nuestra propia naturaleza. Pelearnos con nosotros mismos que el bien que queremos hacer no nos nace hacerlo. Y bueno, quizá el primer paso para vencer esta batalla es entender esto, como cuando decimos que el primer paso para solucionar un problema es reconocer que lo tenemos. Entender que nuestra naturaleza es como una especie de sistema operativo que tenemos ahí bien dentro de nuestro ADN y que nos impulsa a hacer las cosas de manera incorrecta es el primer paso. Además, las consecuencias del mal son tan evidentes que a estas alturas de la partida nos parece casi imposible creer que el bien tenga una posibilidad de vencer sobre el mal. Da la sensación de que esta batalla ya la tenemos perdida. Da la sensación de que la batalla contra el mal la hemos perdido ya hace tiempo. ¿Por qué parece que el mal es superior al bien? ¿Por qué parece que las tinieblas vencen a la luz? ¿Por qué parece que la mentira es más poderosa que la verdad? ¿O por qué parece que la necedad es más común que la sabiduría? Tuve un mentor hace unos años que decía que al sentido común se le tenía que llamar el buen sentido, porque ya no era tan común entre la gente. ¿Por qué parece eso, que la necedad es más común que el sentido común? ¿O por qué lo malo parece mejor que lo bueno? Incluso para nosotros, que se supone que tendríamos que estar viviendo con esperanza y demostrárselo a todos, muchas veces nosotros, los creyentes que creemos en las promesas de Dios, somos los primeros en olvidarnos de que esta batalla entre el bien y el mal la ganará el bien. Siempre y cuando recordemos la perspectiva de Dios. La big picture, ¿no? La gran imagen final es que al final ganará el bien. Pero incluso a nosotros a veces se nos olvida. Por eso, aun sabiendo que hay esperanza, que hay consuelo, que hay restauración, necesitamos también recordar y recordarnos que el bien al final prevalecerá. La Iglesia está llamada a recordar que al final el bien se impondrá sobre el mal. Y es nuestra tarea recordar esto, pero ¿a quién hay que recordárselo? En primer lugar, a nosotros mismos, porque igual somos los primeros que se nos olvida. En segundo lugar, hay que recordárselo también a todos aquellos que nos rodean, al prójimo, al amigo que tenemos, a todos hay que recordárselo también. Pero también, en tercer lugar, además de a nosotros mismos y a los que nos rodean, al universo mismo. Y esto es probablemente el pensamiento más trascendental que os voy a intentar o que vamos a comunicar hoy. Y ya sé que suena un poco raro el decir que haya que recordar esto también al universo, que suena un poco a lo Dragon Ball o algo así, pero no os preocupéis, empecemos por el principio y ya llegaremos a eso. Nosotros, como Iglesia, estamos llamados a recordarnos a nosotros mismos que el bien es superior al mal. Y hay dos razones que pueden hacernos perder la fe en el bien. La primera es cuando normalizamos el propio mal que nosotros hacemos, cuando ya no nos parece que esté tan mal. Y la segunda es cuando el mal que normalizamos no es el que hacemos nosotros, sino el que nos hacen a nosotros. Cuando vivimos en una injusticia y al final pensamos que es aceptable y que no está tan mal. Empecemos con el primero.
El domingo pasado estábamos en Murcia, estábamos con la familia de Becky, y íbamos a hacer una celebración familiar que teníamos en un hotel allí. Aparcamos en las afueras de Murcia y como en el centro es bastante complicado de aparcar, la idea era ir en tranvía hasta el centro. Y el tema es que intenté ahí trastear en la máquina de sacar billetes del tranvía y vi que no me acababa de aclarar. Y entonces mi pensamiento fue, a ver, es domingo. Ya vais por dónde voy, ¿verdad? Es domingo, son 4 paradas, ¿vale? ¿Qué posibilidades hay que un domingo a estas horas aparezca por ahí un revisor que me pida el billete, ¿no? Además, me empecé a justificar también, el tranvía total va a ir allí igualmente. Quiero decir, me suba o no, el tranvía va a hacer. O sea, ¿qué gasto no iba a hacer? ¿Sabes? Entonces, me di cuenta de una cosa. Lo primero que me di cuenta es que somos realmente buenos poniendo excusas. Y nuestra mente es capaz de justificar lo injustificable. Pongamos que ese domingo nos sale bien la jugada, subimos en el tranvía y no pasa nada. No sé, ¿os ha pasado eso alguna vez? ¿Os habéis colado en el tranvía alguna vez? ¿O en cualquier otro sitio? ¿Has hecho alguna vez alguna de estas pequeñas trampas? ¿Has devuelto algo en Amazon alguna vez o en alguna tienda? Bueno, ¿y qué ha pasado luego? Cuando la primera vez ha salido bien la cosa, ¿has sido capaz de no volverlo a hacer? ¿O al ver que nada malo pasaba, lo has acabado repitiendo? Seguramente si es así, la segunda vez que lo hiciste, no te sentiste tan culpable como la primera. O tan nervioso. Y esto tiene un gran problema. Y el problema es que podemos acabar normalizando el mal, acabando normalizando cualquier hábito, cualquier cosa. Podemos acabar convirtiendo en hábito aquello que sabemos que en el fondo está mal. Y es todavía más grave porque se puede ir de mal en peor y acabar justificando casi cualquier cosa. Estoy seguro que hasta el nazi que por rutina acababa asesinando 100 personas por día, la primera víctima que tuvo que matar no lo vivió igual que cuando ya lo tenía normalizado matando a 100 por día. El primero, hubo conciencia. Al final, somos incluso capaces de apagar la propia conciencia. Y es muy bestia eso. En nuestro caso, no os he contado que por suerte al final vimos a ver cómo funcionaba la máquina y decidimos pagar. Y menos mal porque en la segunda parada subió una revisora. Y menudo multazo nos habría puesto si nos llega a pillar sin pagar. La realidad es que al final el mal puede salir muy caro. Por suerte, nosotros nos libramos de una multa, pero por encima de la multa que nos libramos también de abrir una puerta, convertir en hábito algo que igual a la larga podría haber sido incluso peor que una multa de 100 euros, aunque piquen, ¿vale? Pero bueno, esa sería la primera, ese peligro de por lo atractivo que es el mal, acabemos normalizando y justificando cualquier cosa. Pasemos a la segunda. ¿Qué pasa cuando el mal nos lo ha hecho otro? Cuando nos sentimos traicionados, cuando lo que nos nace es, pues, devolver mal con mal. A veces la esperanza en el bien la perdemos porque las personas que nos rodean nos han hecho algo. ¿Cuántas veces decimos esa frase de he perdido la fe en la humanidad al ver una injusticia? ¿No? Esas cosas también nos pasan. La respuesta que da Pablo en la Biblia es sorprendente y hasta cierto punto yo diría que es antinatural, porque el que te hace mal, lo que te nace es devolver mal. Pero Pablo dice lo siguiente en Romanos 12. No finjáis amar a los demás, amadlos de verdad, aborreced lo malo, aferraos a lo bueno, amaos unos a otros con un afecto genuino y deleitaos al honraros mutuamente. Estad listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estad siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendecid a quienes os persigan. No los maldigáis, sino pedid a Dios en oración que los bendiga. Alegraos con los que están alegres. Llorad con los que lloran. Vivid en armonía unos con otros. No seáis tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común.
y no penséis que lo sabéis todo. Nunca devolváis a nadie mal por mal. Haced todo lo posible por vivir en paz con todos. No dejéis que el mal os venza. Más bien, venced el mal haciendo el bien. Este último versículo es súper claro. El bien tiene el poder de vencer al mal. Es lo que nos dice Pablo aquí. Todo el capítulo es una exhortación directa donde se habla de cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que ser, qué es lo que tiene que haber dentro de nuestro corazón, que es que nos nazca de volver bien aunque nos estén haciendo el mayor mal. Orad por los que nos persiguen, bendecid a quienes nos persigan. No seas vencido de lo malo. Aquí, ser vencido significa dejarse arrastrar o influir por el mal. Cuando alguien nos hace daño y respondemos con odio, en realidad el que ha perdido la batalla eres tú. Porque ha logrado que ese mal contamine tu corazón. Pablo está diciendo, no permitas que el mal que otros hacen te lleve a actuar igual que ellos. Pero nos da la solución, vence con el bien el mal. Esta es la parte activa, esta es la parte que podemos hacer nosotros. En lugar de devolver insultos, devuelve bendiciones. En lugar de vengarte, muestra compasión o paciencia. Y esto podría ser interpretado como debilidad de carácter. Igual la sociedad ahora diría, uy, qué mosquita muerta, ¿no? Que tiene falta de carácter. Sin embargo, es todo lo contrario. Es fortaleza espiritual. Es un reflejo del carácter de Dios. Es un reflejo del carácter de Jesús, que respondía al mal con amor y verdad, no con violencia y rencor. Lo que nos enseña este pasaje es que si alguien te traiciona, tú eres quien puede decidir si devuelves odio o no. Si te ofenden, eres tú quien puede elegir guardar rencor o no. Si alguien es injusto contigo, puedes actuar con integridad y bondad, confiando en que Dios es el juez que en lugar de tomarte tú mismo o tú misma la justicia por tu parte. El bien se alcanza entonces superando el ego, tu propio ego, es decir, trascendiendo tu propio interés y pensando en el interés común e incluso en el beneficio de la otra persona que te está agrediendo. Este pasaje que hemos visto enseña que el mal no se combate con más mal, sino desde el bien. Hacer el bien, incluso ante el mal, no es rendirse, sino vencer de la manera que Jesús quiere que venzamos una batalla. Con amor, justicia y compasión. Y esta es la primera misión que tienes como persona. No dejarte engañar por el mal. No justificar tus propios deseos ocultos de hacer lo que es atractivo pero no te conviene, ni de devolver a otros el mal que tu rencor te pide que devuelvas. No devolver el mal con mal. Bueno, hemos visto que en primer lugar tenemos que recordarnos a nosotros mismos que el bien es superior al mal. En segundo lugar, esto también se lo tenemos que comunicar y recordar a las personas que nos rodean. Tenemos que demostrar a las personas que tenemos a nuestro alrededor que la luz es superior a las tinieblas. Dice el Evangelio de Juan, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús se presenta diciendo, yo soy la luz del mundo. Sin embargo, un poco más adelante en el Evangelio de Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto lo que nos sugiere es que nosotros somos luz para la gente. ¿Pero qué luz somos? Somos la luz de Jesús. Es verdad, no tenemos luz propia. Somos como la luna que refleja la luz del sol. Pero llevado a la práctica, lo que significa es que en un mundo lleno de violencia, odio entre personas, en un mundo lleno de egoísmos, donde cada uno busca su propio beneficio, y en un mundo con confusión, un mundo confundido, en el que se pierden los valores, en el que se rechaza la verdad, en ese mundo la Iglesia es como un faro de luz, de esperanza, amor y verdad para la humanidad. Isaías decía,
Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Se nos está advirtiendo que llegará un momento en que las personas invertirán los valores, justificando el mal y despreciando el bien. Y esto, no, que es algo que vemos tan de día a día en la sociedad, es algo que ya se nos decía hace 2500 años más o menos. Es algo muy fuerte. La Biblia denuncia la corrupción moral de la sociedad. El pueblo había abandonado la justicia, estaba promoviendo la injusticia y había redefinido el pecado como algo socialmente aceptable. Cuando tú en tu trabajo, en tu colegio, tu insti, cuando tú incluso en tu propia familia haces lo bueno, aunque nadie lo entienda, aunque dijeran que eres bobo por hacer lo bueno, aunque sea lo más impopular, estás siendo un faro de esperanza. Y esto es lo primero que tenemos que recordar también. La mejor manera de recordar a los demás que el bien es superior al mal es siendo ejemplo. No podemos olvidar que la vida muchas veces consiste en descubrir la verdad y protegerse de la seducción de las mentiras. Dejadme repetir este pensamiento. La vida muchas veces consiste en descubrir la verdad y protegerse de la seducción de las mentiras. Cuando decides amar, servir y vivir como Jesús, el mundo ve la luz de Jesús en ti. Hay una frase que se le atribuye al filósofo irlandés Edmund Burke que dice: lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Lo único que se necesita es que las personas buenas no hagan nada para que el mal venza. Esta cita es un llamado a la acción, enfatizando la responsabilidad de cada uno de nosotros de no ser pasivos ante la injusticia y ante el mal. Jesús añade, cuando llama luz a sus discípulos, Jesús añade: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, imaginaos una luz. No se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Un almud era como un cajón que se utilizaba para medir pues cosas que luego se vendían, ¿no? Grano, por ejemplo, ¿vale? Entonces imaginaos una cosa opaca, una cosa que no deja pasar la luz. Y ponemos el cajón escondiendo la luz. No tendría ningún sentido. Encima, cuando haces eso y se queda sin oxígeno la vela, se apaga. Es decir, tapar la luz, al final lo único que consigue es taparla. Una luz que se esconde no sirve absolutamente para nada. La luz no elimina la oscuridad diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. La luz elimina la oscuridad simplemente siendo ella misma, brillando. Y simplemente brillando como luz transforma a las personas. Hemos estado viendo que tenemos que recordárnoslo a nosotros mismos y también tenemos que recordar esto a los que nos rodean. Me queda la última parte. Por medio de la Iglesia también tenemos que recordar al universo que el bien es superior al mal. Y esto forma parte de un plan eterno que Dios tiene. Todos nosotros formamos de este plan. Mirad, dice Efesios 3, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo, en primer lugar, nos está diciendo que existen seres sobrenaturales, que existen principados y potestades, que son seres espirituales con autoridad, ya sean ángeles del cielo o demonios o ángeles caídos. Pues dice que a través de la Iglesia tenemos que hacerles conocer que la verdad es superior a la mentira, que el bien es superior al mal, que la luz es superior a las tinieblas. Porque dice, multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades, al universo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es impresionante saber
que además de recordarnos lo importante que es el bien a nosotros y a los demás, formamos parte de un propósito que existe desde toda la eternidad de demostrar a principados y potestades que el bien es superior al mal, que la luz al final prevalecerá. Hacer el bien, como estamos viendo, no es simplemente algo ético. No se trata de portarse bien por educación, como igual nos enseñaban de pequeños. Hacer el bien tiene que ver con unirse al propósito que Dios tiene, que es su misión. Por lo tanto, dejarnos llevar por el mal y promoverlo es ir en contra de lo que Dios ha planeado para ti, para nuestra vida. Porque hemos sido hechos, según Pablo en Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ojo a esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El propósito de Dios para tu vida es que camines en las buenas obras que Él preparó antes incluso que nacieras. En conclusión, estamos llamados a recordarnos a nosotros mismos, a los que nos rodean, e incluso al universo mismo, que aunque el mal es fácil, es barato, es atractivo, la luz es superior. Está bien que nosotros nos convenzamos de que el bien es superior al mal. Está bien que lo compartamos con quien nos rodea. Pero al final, el mayor ejemplo que tenemos es Jesús. Y dice, por ejemplo, Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué mejor ejemplo entonces para nuestra propia vida que el de Jesús? Pero bueno, reflexionemos un poco. ¿De qué necesitas librarte para responder con bien al mal? Quizá necesitas librarte del rencor, de la envidia, de la prisa porque algo se resuelva, algo por lo que estás viviendo ahora mismo, de la venganza. Quizá necesitas librarte de un mal hábito que tienes ahora, que empezó con una pequeña torpeza. ¿Qué es aquello que está impidiendo que practiques el bien? Y dejadme terminar con una pregunta práctica. ¿De qué manera vas a ser luz esta semana con aquellas personas que te rodean? ¿De qué manera vas a mostrar a los demás que el bien es superior al mal? Padre, te doy las gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, por estas personas que están aquí hoy, Padre. Te ruego por sus vidas, Señor. Te ruego para que, en primer lugar, si están faltos de esperanza, Señor, recuerden que tú has venido a restaurar, que tú has venido, Padre, a darnos una nueva esperanza, Señor. Y te ruego, Padre, que cada uno de los que están aquí sean luz y recuerden y nunca olviden que el bien es superior al mal, Señor. Y que tienen la tarea, forman parte de una misión que tú has creado, Señor, que es demostrar a todos, al universo mismo, que el bien es superior al mal. Acompáñales esta semana, Padre, a ser luz. Y te ruego, Padre, por cada uno de ellos y de ellas, que son mis hermanos, Padre. Te lo ruego en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Padre, amén.